Hace 2 o 3 días edité un video sobre el decreto, el famoso decreto Obama, el decreto emitido por la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, que es la orden ejecutiva que ha sido emitida por el presidente Barack Obama y cuyo texto es bloqueo de propiedades y suspensión de entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela. Emití este video y naturalmente ustedes saben que mi área es la parte de ingeniería del comportamiento, es el análisis de psicotecnología, no es política, pero a través de ingeniería del comportamiento analizamos lo que se dice, lo que quiere decir, lo que significa, lo que hay por detrás, analizamos la forma de pensar y analizamos cómo son las personas que están por detrás. En consecuencia, fuimos también a ver el comunicado de la UNASUR, que fue el comunicado expuesto, firmado por los cancilleres de la UNASUR, que incluye a los de todos nuestros países de América, de varios países de nuestra América Latina, e incluso nuestro Uruguay, a través del canciller Nino Boa. El comunicado de la UNASUR dice: los Estados miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos de América, o sea, el rechazo a esto, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Los Estados miembros de la UNASUR reafirman su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención, y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan al derecho internacional. Y finaliza diciendo: UNASUR reitera el llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, solicita la derogación del citado decreto ejecutivo, o sea, de este decreto. Muy bien, como vimos, este decreto lo que establece es el bloqueo de bienes y fondos de ciertas personas, en total 7 personas, que son 6 militares y una mujer civil que es fiscal, venezolanos. Se congelan y bloquean sus bienes en Estados Unidos, se limita el ingreso al territorio de Estados Unidos y naturalmente, siendo que provienen de fuentes que están vinculadas a la corrupción, al tráfico, al narcotráfico y también a la represión en Venezuela, esas personas no pueden entrar y no pueden mover dinero que tienen en Estados Unidos, ni bienes que tienen en Estados Unidos, y también será limitado a las personas que de alguna forma sean socios, colaboradores, cómplices, coautores de estas personas, que estén vinculadas directa o indirectamente a lo que estas personas han hecho, ya sea en la violación de derechos humanos, en el narcotráfico, en la limitación de la prohibición de libertad de prensa y a todas las maniobras de corrupción. Por lo tanto, es una medida que el gobierno de Estados Unidos establece dentro del territorio de Estados Unidos y solicita, a través del derecho internacional, que se consideren las normas de los derechos humanos. Pero el comunicado de la UNASUR, parece que nuestros cancilleres no saben leer inglés, o lo leen mal, o son intencionalmente dirigidos para inducir a un error
a las masas de sus ciudadanos, que son poco ilustrados, y no realmente parecería que esto fuera establecido o escrito para una nación seria que considera los términos seriamente. ¿Por qué? Se indica que Estados Unidos constituye una amenaza injerencista a la soberanía. Injerencista sería ingresar dentro de Venezuela. La medida es tomada para los bienes, los fondos que están dentro de Estados Unidos y el ingreso dentro de Estados Unidos. No se toca nada que esté dentro de Venezuela. No se maneja nada que esté dentro de Venezuela. Más allá de que Venezuela, después vamos a ver, ha manejado, ha bloqueado, ha exportado, ha expropiado, ha nacionalizado bienes norteamericanos, también holandeses, españoles, de todo, de un montón de países. Ya tiene más de 1.400 nacionalizaciones y expropiaciones dentro de Venezuela de empresas y capitales extranjeros. O sea, en Venezuela se le permite que ellos bloqueen, nacionalicen, expropien lo que quieran. Estados Unidos está bloqueando los bienes, no de gobiernos, sino de personas específicas, de 7 personas que son las que están aquí registradas en este documento, que son 6 oficiales militares superiores, jefes de jefes y cabezas de cabezas, que tienen todos medallas y chapitas de Coca-Cola colgadas en el uniforme, y una fiscal que es similar a algo que tenemos por acá, que también ya sabemos lo que es, aquellas fiscales que tienen una visión sesgada totalmente de la justicia, de lo que es la verdadera justicia, del derecho, o sea que más vale no hablar. Entonces, la UNASUR repudia ese decreto que considera amenaza injerencista. No se está entrando de Venezuela, no existe una injerencia dentro de Venezuela. Si bien se refiere a la violación de los derechos humanos, es lo que todos los países y lo que el derecho internacional exige, que todos los países eviten la violación de los derechos humanos, sea en el país que sea, incluso en Venezuela. Y que se están violando. Bueno, no sé si los cancilleres latinoamericanos consideran que no están violando, no vemos por qué es que personas que han sido detenidas directamente arrestadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, y antes de que un juez evalúe algo, ya avisó Maduro que quedarían presos, o sea que la justicia no está en manos del presidente Maduro y no de los jueces, porque el propio Maduro ya alertó que iban a quedar adentro presos. Eso es lo que defiende la UNASUR. Aquí no se habla nada no hace ninguna referencia a nada dentro de eso, salvo los derechos humanos y la libertad de prensa, que eso está en el derecho internacional al que la propia UNASUR apela. Siendo un decreto de cuyas medidas son internas, el bloqueo de ingresos es justamente la UNASUR quien está teniendo de alguna forma la injerencia dentro de Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos esté teniendo injerencia dentro de Venezuela, sino que la UNASUR está teniendo una injerencia dentro de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, cuando nunca se manifestó para nada en todas las nacionalizaciones, expropiaciones y usurpaciones de bienes extranjeros que desde el tiempo de Chávez y Maduro se han venido haciendo dentro de Venezuela, de Bolivia, de Argentina. Esas expropiaciones hechas por el gobierno, esos bloqueos hechos por el gobierno, eso está bien. Y entonces, ¿en qué quedamos? Y ahora vienen a exigir de que Estados Unidos cumpla. Están teniendo injerencia a la UNASUR dentro de una medida tomada por el gobierno de Estados Unidos. Es la UNASUR que está justamente violando lo que ella dice proteger. En otro desatino total de la UNASUR, afirman que la solución debe ser pacífica, de controversias
con el principio de no intervención. Medidas económicas tomadas, como indica el decreto, que van a ser consideradas por la Secretaría del Tesoro. La Secretaría del Tesoro en Estados Unidos viene a ser lo que sería nuestro ministro de Hacienda o ministro de Finanzas o de Economía en los países latinoamericanos, y que van a verificar a quién se les aplica mediante un contacto que tienen que tener del exterior, que viene a través de la Secretaría de Estado, que viene a ser la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestros países. Entonces, aquí no hay ninguna injerencia y no hay ningún control militar ni cosas por el estilo. Es el caso que en nuestros países, nuestro Ministerio de Economía tome medidas contra alguna inversión o capital extranjero con la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es eso que está haciendo. Las medidas son tomadas por la Secretaría del Tesoro en consulta con la Secretaría de Estado. ¿Qué es lo que hay de armado en eso? La solución pacífica. Aquí no hay ninguna solución armada. Estados Unidos no está ofreciendo ni planteando ningún conflicto armado, ninguna agresión armada, ninguna intervención militar, ninguna invasión, ningún desembarco, nada de eso. ¿A qué se refieren entonces estos señores cancilleres? Por favor, ¿no leyeron esto? Bueno, la aplicación de las medidas anunciadas en el plano económico, es decir, que es la congelación de bienes y fondos de esas 7 personas, y el ingreso a Estados Unidos, también está vinculado a personas que sean cómplices, coautores, colaboradores, copartícipes, quienes estén vinculados a estas personas en cualquiera de sus actividades delictivas, que van desde el narcotráfico, que van de la corrupción, que van de la represión a gente, o que van de la limitación a los derechos de la libre opinión de la prensa. Pero esto no interfiere en el pueblo, en la nación venezolana, en los ciudadanos venezolanos, solo en algunos. De la misma forma que nosotros limitamos la entrada del narcotráfico y de quienes sean delincuentes narcotraficantes. También cuando se encuentra un narcotraficante, que vienen en autos, que vienen en barcas, se les ha decomisado el dinero, los autos, los barcos, las casas, y esa decomisión ha quedado para el Estado. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora aquí? Se está limitando los bienes de delincuentes que están debidamente identificados con nombre y apellido, que participan para esas actividades delictivas dentro del gobierno de Venezuela. Pero la medida no es contra el país Venezuela, no es contra los ciudadanos venezolanos, es contra estas personas. Por lo tanto, no existe ninguna injerencia, como dice este documento, como firmaron estos cancilleres, y no existe ninguna intervención dentro de Venezuela. La UNASUR reitera el llamado del gobierno de Estados Unidos para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela. Alternativas de diálogo. No sé, los cancilleres de Latinoamérica deben vivir, no sé, si en Europa o en Asia. Desde el tiempo de Chávez, cuando aquella famosa expresión huele a azufre todavía, agrediendo, insultando, humillando permanentemente a Estados Unidos, a sus mandatarios, sin respetar los cargos, las posiciones, insultando y ofendiendo como hace un chico de barrio. No es cosa coherente para un primer mandatario, para un presidente, más allá de que existan divergencias con un régimen, con un país o con un sistema. Estados Unidos puede dialogar con un demente como era Chávez, o con otro más demente como es Maduro, que dicen cualquier disparate, sin cualquier clase de prueba.
la firman, la gritan, y porque un grupo de idiotas, de tontos que le siguen. Aquí está bien, en su país puede haber un grupo de tontos que siguen a lo que dice un desequilibrado como Maduro u otro demente como era Chávez, pero nuestros cancilleres de los países que aquí seguimos caen en lo mismo. O sea que nuestros cancilleres son también tan inmaduros, tan tontos, tan retrasados como son esa gente que sigue a Chávez, que sigue a Maduro. No han visto hasta ahora una agresión constante, que no acepta diálogo, no quiere diálogo, nada, porque está por detrás esa agresión constante. ¿Con qué objetivos es que tiene esa agresión constante Maduro contra Estados Unidos? Básicamente, esto nos coloca a todo el continente al borde de una situación de caos. ¿Qué es lo que procura Maduro? Una agresión, violencia, insulto, ofensa, todo tipo de cosas como viene haciendo, como venía haciendo Chávez, como utiliza nuestro propio Mujica, palabras sucias, inadecuadas para cualquier primer mandatario de cualquier país, porque ser revolucionario no significa ser mal educado, sin educación, sin diplomacia, sin principios. Eso no lo han hecho ni los países de la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Se han tratado siempre como caballeros, más allá de que fueran enemigos, y no utilizar lenguaje común de calle, que eso es propio para pandillas de traficantes en la calle, pero no para primeros mandatarios. Y sin embargo ellos han participado permanentemente en esa ofensa. ¿Para qué? Para presionar a Estados Unidos algún tipo de reacción, porque ellos esperan que Estados Unidos tenga una reacción militar. Están esperando que Estados Unidos tenga una reacción militar. Para ellos, naturalmente, van a ser, pueden ser aniquilados, pero cualquier agresión de Estados Unidos, inmediatamente, ¿qué van a reclamar? ¿Qué van a pedir ellos? El apoyo a China, a Rusia, y ahí vamos a tener un conflicto, porque ya que Venezuela de alguna forma se ha rodeado ¿de quién? De Rusia, de China, del Estado Islámico, de terroristas del Irán, de narcotraficantes, todo lo sucio que puede haber en el planeta. Prácticamente que Venezuela, a través de una manipulación que no es del propio demente Maduro, sino que viene de Cuba, viene de Castro, que va gerenciando eso para generar el conflicto. Y cuando quieramos acordar, vamos a tener un conflicto continental aquí en nuestras tierras, un conflicto que no nos pertenece, que no logramos, pero que nos vamos a ver envueltos en él, porque un desequilibrado quiere provocar a una nación seria, quiere generar un ataque para generar violencia, para que aparezcan conflictos armados, para que participen otras potencias y tengamos una guerra continental que no hemos tenido hasta el día de hoy en toda nuestra historia. Eso es lo que se está buscando. No se olviden que para estos ejercicios, ¿qué trajo Maduro? Trajo, aparte de las fuerzas cubanas, trajo a rusos, trajo a chinos. ¿Para qué? Para crear un conflicto donde ellos van a estar en medio, pero van a tener, sí, contra Estados Unidos, pero van a tener otros países. Y se puede generar un conflicto serio por la imbecilidad de un demente que está obedeciendo como un fantoche las órdenes que vienen de Cuba, que vienen de Castro, y eso nos puede generar un conflicto, más allá de que ya hay otro que se está gestando, que está por abajo del paño, otros, que es el narcotráfico, que a partir de ahí se está distribuyendo para todo el mundo, y además de eso, todavía la participación de terroristas islámicos, que es otra guerra que no tenemos nada que ver, y que esta gente la va a introducir, y que él, tanto Maduro, en su irracionalidad, en su inmadurez, pero con el apoyo de un Evo, que es otro de un Mujica, y después de algunos otros, Dilma, Cristina Kirchner,
y Correa, cuando queremos acordar, podemos tener que haber importado una guerra. Si no es islámica, es una guerra del narcotráfico, es una guerra continental, porque un desequilibrado toma esas medidas y porque la UNASUR emite documentos como esto apoyándolo. Nina Boa, usted que nos representa, ¿qué está haciendo? ¿Qué medida está tomando? ¿Firma esto? ¿Participa en esto? ¿No nos está colocando en el horno? ¿No puede estar generando un conflicto realmente serio? Piénselo. Porque creo que usted, con el apoyo de su grupo político y de seguir esas ideologías, nos pueden colocar en un paso en la historia que no sabemos si después tendremos tiempo para contarlo. Muchas gracias.